Hola, hola, muy buenas tardes. Vamos a introducirnos hoy en el libro del Apocalipsis porque entiendo que es un libro que debemos conocer. La palabra Apocalipsis o revelación, que es como también se conoce, esta palabra también significa manifestación o desvelamiento. Quiere decir algo desvelado, es algo que antes estaba oculto, pero que ha sido revelado, ¿sí? Que ha sido manifestado. Entonces, ¿a quién se lo manifestó? Entonces, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, en la versión de la Biblia, la Reina Valera, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿sí? Otro nombre con el que se conoce el libro del Apocalipsis es con el libro de la revelación de Juan, ¿sí? La revelación de Juan o simplemente con el nombre de revelación. Se le ha dado más este nombre de revelación porque realmente cuando nos introducimos en el libro es lo que encontramos. Encontramos que es algo que Dios reveló, ¿sí? Y ese algo que Dios reveló es tan importante para nosotros, los creyentes en Jesucristo, los siervos del Dios Altísimo, porque nos muestra, nos enseña las cosas que han de suceder pronto, dice la palabra. Y esa palabra pronto es enfática. Esa palabra pronto tenemos que prestarle atención porque la palabra pronto tiene una connotación especial que vamos a ver en unos minutos, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos la manera en que el libro de Apocalipsis se presenta. Dice, esta es que la revelación de Jesucristo, ¿sí? La revelación fue dada primeramente a Jesucristo. ¿Y quién se la dio a Jesucristo? Se la dio Dios Padre. Dice que Dios se la dio a Jesucristo. ¿Para qué? Esta revelación o Apocalipsis tiene un fin, tiene un propósito, ¿sí? Y el propósito es, dice, de revelar, de manifestar, porque recuérdase que la palabra revelación significa también manifestación o desvelar, ¿sí? Entonces, para manifestar, para desvelar o para revelar las cosas que han de suceder pronto. Sigamos leyendo. Dice que primeramente Jesucristo, nuestro Señor, recibe la revelación del Apocalipsis a través de Dios Padre. Y Jesucristo se la revela a Juan, su siervo, dice, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, ¿sí? Luego dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay gente que al día de hoy se impresiona cuando decimos que el tiempo del establecimiento del reino de Dios y de todos los juicios que están en el Apocalipsis está cerca. Pero imagínense si hace más de 2000 años, cuando a Juan le fue entregada esta revelación, ya estaba diciendo que estas cosas iban a suceder pronto y dice que el tiempo estaba cerca. Entonces, ¿cuánto más ahora nosotros debemos decir que el tiempo está cerca? ¿Sí? Que el tiempo del arrebatamiento de la iglesia está cerca porque es el evento que primeramente sucederá. Bueno, antes sucederá lo que ya estamos viendo, las señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia, como son todas lo que se llama los principios de dolores, que se hace un paralelismo con el momento en que una mujer va a entrar en el trabajo de parto para dar a luz un hijo. Entonces, ese principio de dolores son esas primeras contracciones y con eso es con lo que el Señor compara el tiempo del fin antes de que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada de la tierra, ¿sí? Y después de eso, entonces sucederán otros eventos que ya los iremos nombrando a medida que vayamos estudiando este libro. Está diciendo que el libro del Apocalipsis ha sido escrito. Esto es muy importante, que entendamos esta parte y preste atención, por favor. Vuelvo y lo repito, si usted se considera siervo del Señor Jesucristo, ¿sí? Y un siervo es un esclavo, ¿sí? Alguien que está a las órdenes de su amo, alguien que está dispuesto a servir a su amo cuando sea y como sea, ¿sí? A una costa de entregar su propia vida. Ese es un siervo. Entonces Juan dejó estas palabras del Apocalipsis, que es una revelación que viene del trono de Dios, escuche bien, para que nosotros prestemos atención a lo que va a suceder en el tiempo futuro.
No es normal que si tú eres un siervo de Dios, estés perdido en el limbo, como se dice vulgarmente. No es normal que si tú conoces al Señor no sé hace cuántos años, tú no entiendas nada de las cosas que están por suceder. Esa no es la voluntad de Dios Padre. Si tú eres de las personas que dicen, no, a mí no me interesa el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es un libro muy complicado, es muy difícil de entenderlo. Yo no quiero escuchar ni quiero leer acerca de ese libro. Entonces tú estás negando que eres un siervo de Dios. Porque está diciendo la palabra que esta palabra, que está esta revelación del Apocalipsis es para los siervos de Dios. Y un siervo es aquel que quiere servir a su Señor. Un siervo es aquel que está dispuesto a servirle a Dios, ¿sí? Dispuesto a servir a Jesucristo, ¿sí? Entonces, si tú sigues rechazando, después de escuchar esto, sigues rechazando el libro del Apocalipsis, sigues mostrando tu falta de interés en el libro del Apocalipsis, entonces yo te recomiendo que te revises, ¿sí? Que te revises delante de Dios, que vayas a la presencia de Dios y te revises si verdaderamente eres un siervo de Dios. Porque una cosa es decir, yo soy siervo de Dios, de boca para afuera, todos dicen ser siervos de Dios. Pero la palabra de Dios me está diciendo que esta revelación del Apocalipsis fue dada por Dios Padre y fue dada en cadena, ¿sí? Entonces, ¿para que llegara qué? ¿Cuál era el objetivo final? Para que llegara a nosotros los siervos del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para que conozcamos las cosas que están por suceder. Y esas cosas dice que van a suceder pronto. Y vuelvo y repito, pronto no quiere decir que fuera inmediatamente, que fuera, porque entonces tendría que haber ya pasado, porque han pasado más de 2000 años. El pronto se refiere a que en el momento en que estas cosas comiencen a suceder, va a ser tan rápido, va a ser algo tan deprisa que aquellas personas, oiga bien, que se dicen ser siervas de Dios o ser hijos de Dios, pero nunca se han interesado por el libro del Apocalipsis y por conocer la profecía bíblica, van a estar perdidos en el limbo. No van a saber qué hacer, no van a saber cómo reaccionar, ¿sí? No va a haber tiempo para prepararse. Si tú no te empiezas a preparar desde ahora, si es que no lo estás haciendo ya, yo te aconsejo que empieces a hacerlo si de verdad tu esperanza y tu confianza, tu mirada está puesta en Dios, está puesta en las cosas eternas, en las cosas de arriba, no con la mirada puesta en este mundo, porque este mundo va a su fin. Este mundo va a perdición. O sea, yo me voy a tomar el tiempo que sea necesario para hacer esta introducción, porque es necesario que esto quede claro. La importancia del libro del Apocalipsis en los tiempos que estamos viviendo y la profecía bíblica. Tenemos libros como el libro de Daniel, como los libros de Jeremías, Zacarías, el libro del profeta Ezequiel. Tantos libros que nos hablan de los tiempos venideros, pero sobre todo hoy estamos aquí enfocados en el libro del Apocalipsis. Hay gente aterrada. Hay cristianos, mire, yo acepto que la gente del mundo, la gente, los impíos, los inconversos, los que no conocen a Dios, estén aterrados y estén asustados con las cosas que están empezando a pasar. Terremotos, las erupciones volcánicas. Ya vemos que hay erupción volcánica. Y vuelvo y repito, no voy a orar, particularmente no voy a orar para que Dios detenga los juicios que están cayendo, para que Dios detenga las señales que ya se están evidenciando. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos saber para ser parte del reino de Dios está aquí en este libro del Apocalipsis. Yo no sé en qué iglesia tú estás. Yo no sé a qué denominación cristiana evangélica tú perteneces. No lo sé. Yo solamente sé que si tú no te preparas para lo que viene, tú no vas a poder soportar. Tú no vas a poder estar preparado. Tú no vas a poder hacer parte del reino milenial de Cristo. Tú no vas a poder tomar parte en aquello que Dios ha prometido a sus siervos, a los que le aman. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer parte de algo que desconozco, ¿sí? Entonces ya basta de escudarse en que el libro del Apocalipsis es difícil. Sí, es difícil, no se lo niego, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la lectura bíblica, la oración, el ayuno y con la ayuda de los siervos que Dios ha levantado en el mundo entero para ayudarnos a entender la profecía bíblica, nosotros vamos a tener el pleno conocimiento de estas cosas que están allí. ¿Y de qué debemos hacer? ¿De qué son las señales que estamos viendo en el mundo? Señales en la naturaleza, señales en la geopolítica, a las pestes que se están levantando. Entonces, todas esas cosas
Si tú estás asustado, estás desesperado, no sabes qué hacer, la gente no sabe si vacunarse o no vacunarse, la gente no sabe qué hacer. La gente que está en otros países, lejos de su país natal, no sé si devolverme a mi país, porque si me obligan a vacunarme no voy a poder trabajar y si no trabajo me muero de hambre. Mira, si tú verdaderamente eres un siervo de Dios y Dios te ha llevado a un lugar, quédate en el lugar donde Dios te ha llevado, porque no habrá lugar si eres verdaderamente un siervo de Dios que proclama la verdad, que proclama la justicia, que defiende la justicia, que está en contra de todas estas leyes de aborto, de matrimonio homosexual, de ideología de género, de todas estas restricciones que nos están poniendo. No habrá lugar donde podamos escondernos. No habrá país donde podamos ir porque seremos perseguidos igual. Porque eso es lo que viene para la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Eso es lo que nos anuncia el libro del Apocalipsis. Eso es lo que nos anuncia en los tiempos finales. El Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Él no nos ha prometido cosas en este mundo. Él no nos ha prometido que tendremos paz. Él dice que la paz que Él nos da no es la que el mundo nos da. Porque la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que el mundo no lo entiende. En la paz que Jesús da, es una paz que aunque tú tengas un cáncer terminal, tú sabes que te sostiene Dios. Y que si tú partes de este mundo, tú vas a la presencia de Dios. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero el mundo que te dice, ay, si tú eres cristiano y tu Dios es tan poderoso, ¿por qué permitió esa enfermedad? O la paz que Él nos da es esa, donde, como los mártires de la fe, que aún a costa de que los quemaban vivos, de que los tiraban en el circo romano, pero ellos tenían paz en sus corazones, porque sabían que ese sufrimiento era pasajero, que cuando cerraran sus ojos iban a estar en la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que nos tiene que sostener a nosotros hoy. Eso es lo que nos tiene que dar fortaleza, firmeza. Pero si desconocemos, amados, si desconocemos las cosas que Dios nos ha prometido, si desconocemos lo que Él nos está advirtiendo que vendrá a través del Apocalipsis y de cuántos libros de la profecía bíblica, entonces no vamos a estar preparados. Nos va a pasar como a las 5 vírgenes insensatas, ¿sí? Entonces, dice que estas cosas, Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice que estas cosas van a suceder pronto. Cuando se desate, será pronto. No habrá tiempo para prepararse. Por eso la importancia de conocer esto, conocer esta profecía bíblica ahora, porque el siervo se prepara, ¿sí? Dice el Señor en uno de los evangelios, no recuerdo ahora la cita bíblica, dice que bienaventurado aquel siervo fiel y prudente que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo qué? Dándole el alimento a tiempo a su siervo, a su consiervo, ¿sí? Pero aquel siervo malo que dice, no, mi Señor tarda en venir y empieza a golpear a sus consiervos, ¿sí? Ese se llevará tremenda sorpresa porque dice que su Señor vendrá en el momento que Él no lo espera, será inesperado para Él y dice que lo va a partir en pedacitos, ¿sí? La versión Reina Valera lo dice muy sutilmente, no dice que le dará azote, pero en la traducción original dice que lo partirá en pedazos, ¿ya? Y allí, entonces, ¿qué haremos? Allí ya no hay tiempo de llorar. El tiempo de prepararse es ahora, ¿sí? Es para que no estés perdido, para que no te manipulen, para que no vivas comiendo miedo de los gobiernos y de las leyes arbitrarias que van por encima de los derechos humanos, que van por encima de nuestras libertades, para que no estés temiendo de esas cosas, porque el que sabe se prepara. Y ahora me quiero enfocar allí en esa palabra pronto. Dice, para anunciarle a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ese pronto tiene que ver con que cuando eso se desate, las cosas que están en el Apocalipsis, cuando estas señales, estos principios de dolores, estas guerras, rumores de guerra y todo lo que estamos viendo, se está viendo que es una cosa en cascada. Es una cosa tras otra, es una mala noticia tras otra. Y entre más avanza el tiempo, veremos cosas más catastróficas y más una encima de otra, una tras otra, una tras otra. Pero si no estás preparado, si siendo un siervo del Dios viviente no estás preparado, desconoces el Apocalipsis, desconoces la profecía bíblica, entonces vas a estar aterrado, ¿sí? Vas a estar aterrado y no vas a estar como dijo Jesús. Cuando vean que estas cosas empiecen a suceder, levantaos y ergid vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No tenemos que atemorizarnos, no tenemos que asustarnos,
¿sí? No tenemos que orar para que las señales que estamos viendo, por más dolorosas que sean, paren. Tenemos que orar, sí, pero para que haya arrepentimiento en las vidas de las personas, para que se salven las almas. Tenemos que orar por eso. No para que las señales paren, para que no haya más terremotos, para que no haya más guerra, rumores de guerra. No, la Biblia no nos muestra que debemos orar por eso. Dice que debemos de orar para ser hallados dignos delante de Dios, de escapar de todas las cosas que vendrán sobre los moradores de la tierra, de escapar de los juicios que vendrán cuando se desate la ira de Dios en lo que se conoce más comúnmente como la gran tribulación. Y vuelvo y repito, pronto no quería decir que era ya, quiere decir que cuando empiece a suceder eso, no va a haber tiempo para que juegues. No va a haber tiempo para prepararse ya. No va a haber tiempo para decir, ay, señores, que yo no sabía. Ay, señores, que... No va a haber excusa. Ese pronto no tiene una connotación de que sea inmediatamente, porque debemos tener en cuenta que esta revelación le fue dada a Juan, al apóstol Juan, hace ya más de 2000 años. Entonces, si fuera pronto de que va a suceder ya inmediatamente, entonces no sería lógica esa palabra en este contexto, pero esa palabra allí se refiere a otra connotación de pronto. Yo los bendigo a todas aquellas personas que puedan escuchar esta palabra, que la compartas, si ha sido de bendición para tu vida, si crees que puede bendecir a otro hermanito, compártela. Esta palabra de Apocalipsis no es tanto para los no creyentes. Esta palabra es para los creyentes en Jesucristo, para los siervos de Dios. Por eso dice, fue revelada para mostrar a sus siervos las cosas que están por suceder, ¿sí? Entonces no te afanes tanto por mostrársela a un inconverso, a alguien que no tiene el Espíritu de Dios, a alguien que no ha recibido a Cristo, porque no lo va a entender, ¿sí? Esto es para los siervos del Dios Altísimo. Y quiero cerrar leyendo esta parte última del Apocalipsis, capítulo 22, que es el último capítulo, verso 18 en adelante. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y amén. Que Dios los bendiga.